buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Opinión Pública. Ya están los compañeros de IP para hacer la transmisión en conjunto. Vienen trabajando toda la tarde Agustina Díaz, Andrés Fidanza. ¿Dónde está? Agustina la vi, ahí la vi. Se está armando. A Fidanza lo vi, ¿qué pasó? Estaba por... Ahí está. Bueno, se están armando. Ahora, Fidanza, ¿cuándo venís? ¿No me haces un favor que se me cayó un papel que lo tiene Jairo y me lo traes? Empezamos así medio a las corridas. Bueno, los compañeros van a estar poniéndonos en autos porque estuvieron haciendo la cobertura toda la tarde de las elecciones en Brasil que finalmente ganó Lula da Silva. Unas elecciones súper reñidas en un balotaje. Me parece que pocos pensaban, otra vez Gila va a salir, digamos, ahí a defender a los encuestadores, a las encuestas o no, la verdad es que no lo sé, pero otra vez no se dio lo que las encuestas suponían que se iba a dar. Realmente el margen es muy chico, hasta ahora con 99 y pico de mesas escrutadas, era de 1,8 que le sacaba Lula da Silva. Por supuesto, alcanza con un voto para ser presidente en segunda vuelta, para ser presidente a Lula da Silva. El temor, el miedo, la preocupación que creo que tenemos todos a esta hora es qué es lo que va a hacer Jair Bolsonaro. ¿Va a respetar este resultado? ¿Va a jugar el juego de la democracia o va a salir a cuestionarlo? Muchos saben que Jair Bolsonaro se ve en un espejo con lo que fue Donald Trump. ¿Va a haber un 6 de enero? Esperemos que no, lo que fue la toma del Capitolio en Estados Unidos después de las elecciones, una vez que Trump no las reconocía y aducía que habían hecho fraude. Bueno, esperemos que Bolsonaro no haga eso. Todavía entiendo que no habló, está Noé Barral en el móvil, creo que desde San Pablo, ¿la tenemos por ahí? Acá estoy, Romina, ¿cómo estás? Sí, desde San Pablo, efectivamente. La puerta del Hotel Continental. Aquí adentro del hotel habló Lula hace un ratito nada más. Afuera está lleno de militancia, lleno de seguidores de Lula que están esperando ver a algunos de los dirigentes del PT y por supuesto festejando con muchísima felicidad esta noche. Noé, ayúdame con algo. Vos venís siguiendo esto casi el minuto a minuto en un día que no sé si se esperaba que fuese de tamaña ansiedad. Me parece que pensaban tal vez que iba a ser un poco más relajado. Los números, por lo menos hasta lo que vi, los venía siguiendo 6 de la tarde, 6:30, venía sumamente parejo. Lo que te pregunto es, digo, si ya hay... Nada, se pueden tranquilizar, se pueden relajar, habló Lula, habló en un tono conciliador, ¿o hay expectativa respecto de lo que pueda pasar con Jair Bolsonaro todavía? Mira, Romy, la verdad es que hay mucha preocupación. Me parece que con esa preocupación que cruza al PT hay que leer el tono absolutamente moderado y la decisión de leer el discurso de Lula en la victoria, un discurso en el que habló de que no hay dos Brasiles, de que él va a gobernar para todos los brasileños, incluso para los que no lo votaron. La mayor preocupación a esta hora es que ahora se abren 2 meses de transición. Lula va a asumir su tercer gobierno en Brasil el 1 de enero y en estos 2 meses, sobre todo con lo que pasó en los últimos días, los episodios de violencia política, el presidente actual Jair Bolsonaro pidiendo postergar el balotaje, denunciando que no se estaban cumpliendo las reglas electorales, el temor que hay en el PT es que en estos 2 meses el bolsonarismo juegue a avivar aún más esa violencia política, esa violencia que se ve en las calles y que eso termine configurando un escenario muy difícil al momento de la asunción. Incluso lo equiparan con Donald Trump y con lo que hizo entre su derrota electoral y la asunción de Joe Biden, la toma del Capitolio. Bueno, todo eso está muy presente en los análisis de la dirigencia del PT a la hora de pensar cómo va a ser esta transición. No, sé que laburaste todo el día, te pido que te quedes por favor un rato más con nosotros. ¿Hay información respecto de Bolsonaro, si va a hablar, no va? Perdón, no sé si te lo pregunté, ya estoy como a esta hora. Perdón, pero ¿se sabe si va a hablar, no va a hablar, se va a guardar hasta mañana? No se sabe todavía, de hecho aquí en el búnker del PT creen que ni siquiera va a hablar.
En Argentina es bastante habitual que el ganador espere a que el perdedor reconozca la derrota para salir a dar su discurso de victoria. En este caso eso no sucedió. Lula habló a la hora en la que tenía previsto hablar. 20:30 nos habían citado a todos los medios internacionales y un poco más tarde de esa hora estaba entrando él aquí al Hotel Intercontinental. Me parece que es difícil que llegue un pronunciamiento de Bolsonaro a esta hora con el escenario ya configurado, el ganador habiendo dado su discurso de victoria y la gente festejando en las calles. Noé, volvemos a vos en un ratito. Gracias por el laburazo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Volvemos acá a esta opinión pública, como siempre, con Jairo, con Sheila, que va a ser la encargada de explicarme si puede, cómo pasa. ¿Cuánto fue la primera vuelta? ¿5 puntos de diferencia? Sí, 43, a 48. A 1,8 en esta segunda, ¿no? La verdad que, digo, ¿qué le pasó a los brasileros que fueron a votar para, no sé, reforzar un poco, digamos, la posición de Jair Bolsonaro, tal vez frente al miedo que finalmente se dio de que gane Lula da Silva? Y está, yo creo que ya lo tenemos como columnistas internacionales. Cada vez que haya una elección va a estar con nosotros Diego Guelar. Ojalá o no lo sé, hubiesen tenido la posibilidad de ver fuera del aire lo que charlábamos con Guelar, que hizo como un análisis sociológico más que político de las elecciones, que no viene al caso, no lo vamos a estar contando, pero sí me interesa esto de el folclore. No nos comamos el folclore, decías, ¿no? Que me parece que es clave. ¿Puedes hacer un breve resumen? Sí, nosotros estamos enfermos de grietismo en la Argentina. Es decir, hemos llevado el debate político, lógico, en un país democrático, con alternancia, con diversas ideologías, al punto de decir unos somos amigos y otros somos enemigos. La idea de las dos Argentinas, Lula ha hecho, y celebro que haya hecho una mención específica en su discurso de que hay un solo Brasil, como yo creo que hay una sola Argentina. Entonces ese grietismo llevado en extremos es un folclore extremo. Yo siempre creo que finalmente cuando uno veía los debates entre el Lula y Bolsonaro, cómo se gritaban, se insultaban, básicamente Lula acusándolo de mentiroso a Bolsonaro y Bolsonaro a Lula de ladrón. Esa fue la característica de todos los debates. Uno dice, bueno, esto es otra que grieta, esto es una guerra civil. No, es un estilo, es un folclore. Y lo digo con mucho respeto al folclore, pero todos los países, miremos un debate en el Parlamento inglés, y van a ver que, salvo bonito, se dicen de todo. Pero ese folclore, que en el mundo global está aceptado y respetado como un fenómeno interno, no quita al fenómeno central que es la continuidad de las naciones. Eso, vos decís, acá no se monten de alguna manera, digamos, no lo digo más ramplona, pero no se monten, aquí hay un giro a la izquierda. No lo va a ver, el ministro de Economía de Lula va a continuar, lo puedo afirmar hoy sin lugar a duda, la política del ministro Guedes. Que alguien me diga una medida de Boric que realmente altere el programa del presidente Piñera. Que alguien me identifique una medida del presidente de centro derecha, Luis Lacalle, que haya alterado profundamente las medidas de 12 años del Frente Amplio. Esos son naciones. A mí me causa, la verdad, mucha envidia, porque nosotros somos como una nación que todavía no maduró, somos una pre-nación. Continuidad, o sea, eso está bueno, no se monten al giro a ningún lado, que Brasil sigue por el mismo camino. Y acá están los compañeros Agustina y Andrés, que vienen trabajando de IP, vienen haciendo la cobertura. ¿Desde qué hora? Y desde las 20 nosotros al aire. O sea, desde el horario casi justo. En el momento en el que se conoció. ¿Dónde está? ¿Y sorpresa? Sí, la verdad que se suponía que iba a ganar Lula. Finalmente fue una diferencia un poquito más exigua de lo que se suponía. Se abren interrogantes hacia adelante, decías vos, el espejo de lo que pasó en Estados Unidos. ¿Puede llegar a suceder algo parecido? Y puede ser, porque recordemos que la famosa toma del Capitolio no fue inmediatamente después de las elecciones, fue en un día en donde se iba a certificar el triunfo de Biden, con lo cual puede pasar de acá en adelante. Y después el interrogante es, ¿qué Lula viene, no? ¿Cuál será el tercer Lula cerca de los 80 años? Con alianzas con sectores de la derecha más tradicional, que habían rivalizado con él en algún momento. Lo vimos un poco en el discurso, muy sosegado, moderado, muy calmo, muy de unidad nacional. Veremos cuáles son las expectativas. Yo coincido con lo que decía Guelar en el sentido de que
hay países, por ejemplo Brasil, en donde no hay tantos bandazos macroeconómicos. Sin embargo, me parece que hay una polarización social muy clara. Tenés una sociedad bastante partida por abajo, más allá de que la élite política no haga grandes cambios en términos de la estabilidad macroeconómica, digamos que es algo que efectivamente en la Argentina no pasa tanto. Pero tenés una sociedad bastante partida. Sí, y una remontada verdaderamente importante para Bolsonaro en esta elección. Este achicamiento de la distancia que se suponía tal vez no iba a ser tan fácil, con 6 millones de votos de diferencia, llega a una diferencia de 1,5 puntos casi, digamos, que, Sí. bueno, evidentemente habla de un escenario y de desafíos para Lula, ¿no? En este discurso moderado, ¿cuánto va a poder satisfacer de ese programa con el que él se presentó en campaña, ¿no? De volver a incluir a los sectores, sobre todo más vulnerables de la población, en sus políticas. Bueno, ¿cuánto del tener que virar al centro le permitirá cumplir con esas promesas de campaña? Pero además uno lo escuchaba a Lula y por un lado parecía escucharlo a Lula y por el otro veníamos siguiendo los números, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo sé que esto irrita para los que hoy, lo hablábamos con los compañeros antes, ¿no? Digamos, hay muchos que quieren festejar y salir con una cosa más visceral de corazón, ¿no? A festejar el triunfo de Lula. Pero hay que ser más mesurado y entender también que de alguna manera entiendo que esto puede irritar a ciertos sectores, pero yo no sé si esto fue una derrota para Bolsonaro. Claramente no es presidente y claramente no ganó las elecciones. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Claro. Digo, por ejemplo, Sí, digamos, sí. después de lo que fue su gestión, esto corre a título personal, después van a hablar mis compañeros, para mí una gestión horrible, pésima, negacionista, de la pandemia, homofóbica, de recortar derechos. Sin embargo, cuando la situación económica estuvo más o menos acomodada, primó el bolsillo. Totalmente. Entonces, la verdad es que no sé no es que llegue ese Lula épico a salvar a Brasil arriba, ¿no? De lo un propio corcel, para el pueblo claro, brasileño, qué sé ¿no? yo. Claro, Y es también verdad. ves una diferencia entre lo que son las élites, y no solamente las élites en Brasil, sino también en el mundo, y después el pulso ciudadano. Por Lula hinchaban los grandes líderes de Estados Del Unidos, mundo, claro. de Europa, de Latinoamérica. Biden, el Departamento de Estado norteamericano. Sí. Los Macron, medios de Macron, comunicación, sí. gran parte de los empresarios, ponele que el campo no, pero digo, gran parte del establishment paulista hinchaba claramente por Lula, y sin embargo eso se traduce en que prácticamente de la mitad de la sociedad lo votó de todas formas, muy desacreditado a nivel mundial, incluso por el tema de la Amazonia, digo, muchos motivos para tener un presidente brasileño desprestigiado, y sin embargo, bueno, Sí. la mitad de los brasileños lo eligió. Yo no sé si la dirigencia argentina, la dirigencia política argentina, no se monta, digamos, a este folclore del que habla Guelar. Tuit de Alberto Fernández, ahí lo tenemos. ¿Quién lo llega a leer, chicos? Mejor que yo. Felicitaciones, Lula. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. Foto de ambos. ¿Guelar, es exagerado esto? Sí, es muy exagerado. Cuando vos decís, ¿por qué saca el 50% prácticamente de los Sí. votos? Los últimos 3 meses, entendámonos con lo que estamos sufriendo nosotros, deflación en Brasil. Este año Brasil crece más que Europa, que Estados Unidos o que China, los famosos tasas de crecimiento chino. Entonces, por supuesto que tiene que haber un sector muy importante de la población que le reconozca esos logros a la... Está claro en los resultados. ¿Esto qué indica? ¿Por qué yo estoy seguro? Porque para mí no hay ninguna pregunta de lo que va a hacer Lula. Lula sabe que tiene un 70% de la población con seguridad entre el centro y la derecha. Para simplificarlo, va a responder a ese mandato sin lugar a dudas. Entonces, no es que los resultados de Bolsonaro... A mí no me gustaba el discurso de Bolsonaro. Lo puedo decir muy claramente, la cosa homofóbica, de maltrato a la mujer, el negacionismo frente al gripeciña, COVID. Fueron ¿se elementos acuerdan? horribles Sí, que el pero no mundo era- percibió así, además. No era, Diego, solo el discurso, eran sus decisiones también, ¿no? No era solamente lo que decía Bolsonaro. No, pero ahí, discúlpame, 360.000 millones de reservas, sí, crecimiento más allá de lo inédito en el económico. mundo, Más allá de lo económico, los otros deflación. aspectos, digo. Bueno, pero
La verdad, yo quizás porque soy un hombre de centro derecha, creo que lo económico es lo central. Después la gente en el campo de las ideas que piense lo que quiera, que sea de Ay, izquierda. chicos, invitan gente que de sea- centro que sea- derecha, ¿cómo puede ser? Que sea de derecha. A ver, no, pero lo que te pregunto, digo, y le pregunto también a Gila y a Jairo, algunos dirigentes argentinos, ahora vamos a estar viendo algunos tweets, decían, bueno, bienvenida a la democracia o triunfó la democracia, y no es un toque miserable, digo, no le voy a buscar mucho eufemismo, porque la verdad es que si ganaba Bolsonaro también se daba dentro del marco democrático, ¿no? ¿A qué se refieren o a qué crees que se refieren? Yo no tengo la más pálida idea. Digo, Genial, te amo, una contienda te adoro, electoral, sí, bárbaro. digamos, gane quien gane, es, Claro, es gana. un triunfo a la democracia. de todos modos. Siempre son días para festejar, los días donde hay sufragio, donde el pueblo puede expresar libremente sus decisiones, nos guste o no nos guste quien sea finalmente el candidato electo o la candidata electa, ¿no? Digamos, me da la impresión de que, no sé, es inexplicable, digamos. No, pero puede Tampoco ser que el tengo muy mensaje claro, tuviera sí. que ver con el coqueteo de Bolsonaro, sobre todo los últimos días, sobre cuestionar el proceso electoral. Bueno, de hecho todavía no hay ni un solo tuit de Nada. Bolsonaro reconociendo. Creo que ese es el tufillo Sí. que hacía temer si la democracia estaba en riesgo cuando se hablaba, más allá de cómo se titulaba, si ganó la democracia o no ganó la democracia, la idea de si Bolsonaro se va a tener ahora a las reglas y va a salir a decir, felicito al nuevo presidente. Pero para titular triunfó la democracia, tenés que esperar, digamos, que Bolsonaro salga a cuestionarlo, si no es miserable. No, pero me parece que está dando vueltas. Porque sobre todo gana el desde candidato que no te gustó. desde lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que no reconoció las elecciones, que fue a la justicia, con lo que me parece que eso Sí. es lo que está dando vueltas sobre si la democracia está en riesgo o no, más allá de que se va a votar y que unos votan a uno y otros votan a otro. No sé si Sí. el hecho de que gane Lula es, si no, estará jugando también dentro de este juego Bolsonaro. Bueno, todavía no hizo nada ¿Y al por qué respecto. tenés un Desde elemento hacía adicional? meses también Bolsonaro venía cuestionando el sistema electoral Claro. del voto electrónico, que nunca había tenido un problema en Brasil, entonces Incluso era cuando él ganó. cuando él ganó era como una forma de abrir un paraguas de parte de Bolsonaro, entonces viene por ahí. De todas formas, es una manera eufemística, en Sí. muchos casos, de manifestar la preferencia por De Lula. uno o de otro. Yo Ahora, creo que ahí, permitís. perdón, Sí. el problema es que estamos viendo muchas elecciones donde se presentan candidatos que, bueno, de fuerte corte autoritario, con posturas que parecieran ser bastante antidemocráticas. Entonces, ahí podría tener algo de Anclaje, sentido. sí. O sea, y pero probablemente acá también, juegue- digo, en la Argentina, pues nosotros solemos mirarnos, no es genial, porque cubrimos las elecciones, cubrimos las elecciones en Brasil mirándonos, digamos, cuál va a ser el resultado, cómo nos va a terminar afectando a nosotros, por supuesto la región, pero queremos ver el impacto que va a tener en nuestro país. Y hay un sector, claramente, el sector más moderado, que sí sale, digamos, beneficioso de esta situación, donde parecería por lo menos que da menos margen a los Milei de la vida, digamos, ¿no? Porque no aparece un Bolsonaro, menos margen para una derecha reaccionaria delirante mesiánica, y yo leí, ahora vamos a Larreta, Lustó, Morales, digo, el sector más moderado dentro de la alianza, los que no son los halcones, me parece que le hacen un guiño a este Lula, ¿o no? Ahora Mira, vamos a leer los tweets. Primero un pequeño comentario. Sí. Yo creo que sería prolijo y bueno que el presidente Bolsonaro saliera con una declaración democrática de reconocimiento del resultado. Ahora, si no lo hace, peor para él. Porque yo conozco bien Brasil, hay como mínimo 50 dirigentes de centro derecha dispuestos ya a entrar en la compulsa para sucederlo. Por lo tanto, el problema sería prolijo, pero no es determinante. Yendo a tu pregunta, yo estoy convencido que este es el mejor resultado que podíamos tener desde el punto de vista de Argentina. Yo no soy ni bolsonarista ni lulista y creo en la asociación estratégica fundamental entre Argentina y Brasil como elemento central, no solo de política exterior, sino de construcción de una política doméstica. Pero o sea, Diego, creo en esa integración. conociendo la política exterior de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Joaquín de la Torre, Cristian Ritondo, todos dijeron, o hasta se fotografiaron, Pichetto. o con un hijo de Bolsonaro, o que votarían a Bolsonaro. Sí. Miguel Pichetto, ¿cómo le juega esto de que Bolsonaro pierda en esa postura pública que tomaron en la elección brasileña? Se van a adaptar, yo no tengo la menor duda. A mí no me parece que desde una parcialidad argentina fuese bueno, sea con Lula o sea con Bolsonaro. Estoy hablando de los dirigentes y no a nivel de gustos personales.
esos dirigentes se expresaron y representaron a mucha gente, no es un gusto personal. Yo creo que eso fue un equívoco, no tengo la menor duda. De hecho, mira, ayúdame, Andrés Pino, ayúdame, porque yo vengo sin Yo te los anteojos. leo, Vos también. sí, No, pero tenemos que quedar como más o menos iguales. O sea, si quedas como más Perfecto, quería él. jovencito, Perfecto. si no me estás matando. O sea, Perdóname, Romina, no, o discúlpame. sea, qué poco sorora lo tuyo. Dale, lea el que pueda, a ver si lee el tuit de Larreta que está por ahí, a ver. Felicitaciones al pueblo hermano de Brasil por la jornada democrática que han celebrado y especialmente a Lula, nuevo presidente electo. Necesitamos construir una relación madura entre nuestros países que nos permita potenciar las posibilidades de desarrollo. Uno de los primeros de la oposición, Mauricio Macri, todavía brilla Nada. por su ausencia. Pero Claramente, él está más contento que Macri, ¿o no? sí, ¿No? yo creo que quería ¿No? que ganara Lula, Yo no creo Impectore. yo no No, creo que bueno. Macri esté triste por esto. No, ¿eh? no, más contento, no dije triste, dije un poco más contento. ¿Pero por qué eso. significa eso, estar más o menos contento? No, Los que qué sé. tienen que estar contentos o tristes son los que ganan con Lula o los que pierden con Y vos decís Bolsonaro. ganamos todos con Lula. Yo no Acá tengo la ganamos menor duda. todos. Esta es el mejor resultado. ¿Pero por qué, Diego, crees? ¿Por qué? Queda primero un sistema político, conociendo bien Brasil, que es muy federal, muy equilibrado. Bueno. O sea, quedan un partido, el Poder Ejecutivo, y no controla el Poder Legislativo. Se va a consolidar el federalismo. Se va a consolidar el diálogo. Hoy no tiene ninguna posibilidad, cosa que me parece bien en cualquier presidente, de gobernar desde el capricho, o desde la autocracia. Bolsonaro no hablaba con Alberto Fernández, Lula va a hablar con Alberto Fernández y eventualmente con la oposición si gana el y va a 2023. hablar muy bien con Washington. Como Con vos Washington, decías, las sí. señales desde Washington Sí. no eran contra, No. contra Lula. Yo era embajador argentino en 2 oportunidades cuando Lula era candidato. Y estaban muy abiertos. En Washington están acostumbrados a todos los folclores. Ahora, esta elección, y en un ratito quiero ir a Gila, porque hoy se me ocurrió, entre las brillantes ideas, viste que no hay que tuitear, hay que tratar de no tuitear en caliente. Para que no te las roben. No, Romina. no, para que no te puteen, Sí. en mi caso, digamos. No, y me llamó la atención que a la hora y ustedes que estaban ahí con los resultados calentitos, a la hora, teniendo en cuenta la magnitud y la envergadura tremenda, digamos, del operativo elecciones, ya tenían el 30 y pico % de las Sí. mesas cargadas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezamos a discutir el voto electrónico? Me salieron a matar. Después Sí. quiero, Gila, que hagas como una Una pequeña, clase. sí, una pequeña Explicación. interpretación de por qué, o sea, ni discutirlo quieren, o sea, ni siquiera discutirlo. Yo hablo de una cuestión de nada, de tiempo. O sea, acá estamos a las 12 de la noche, el tipo con el casquito. Digo, hemos tenido historias. Hemos tenido 4 de la mañana. 4 de la inclusive. mañana, digo. En un balotaje se supone que es más ágil siempre, Pero ¿no? igual, Hay dos pero la vez opciones, nada más. pasada, estamos hablando de Brasil, bueno. Y el otro gran tema tuvo que ver con una campaña cruzada por las fake news, cada día más difíciles, ¿no?, de detectar, más fáciles de expandirse. Está, creo que del otro lado y en Washington, Cristina Tardáula, es directora del Centro Internacional para Periodistas y fundó la agencia La Lupa, que si vos entrás a la página de La Lupa podés ver efectivamente cuáles fueron todas las fake que atravesaron la campaña. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Si nos puedes ayudar acá a los argentinos que estamos, bueno, recibiendo como todos los primeros resultados, si dirías que esta campaña fue una campaña de fake y a quién afectó más. Pues seguro que sí, sobre todo la segunda vuelta, el periodo de tiempo entre el día 2 de octubre cuando se realizó la primera vuelta, y hoy la desinformación controló al país, a los brasileños, y tuvimos de varios tipos, sobre todo mucho contenido en relación al comportamiento, a la moral, ¿no?, a la asociación con la religión. Y después tuvimos mucha desinformación, por supuesto, igual que en los Estados Unidos, sobre las urnas electrónicas y la capacidad de que hubiera algún tipo de fraude electoral. Esto fue, llevamos ya 3 semanas de mucha lucha en contra de ese tipo de desinformación. ¿Y eso de dónde sale? Digamos, de que justamente de eso estábamos hablando, de que el voto electrónico o el uso de este sistema de votación da malos resultados o resultados alterados. Bueno, Romina, la verdad es que uno cuando se pone a estudiar la desinformación entiende que ya no hay fronteras, ¿no? Está muy evidente que los que estaban
llevando la narrativa de desinformación electoral en los Estados Unidos en 2020, se tiraron todo el año pues, haciendo pruebas, usando América Latina como un laboratorio, y ahí ha estado Costa Rica, ha estado Colombia y ahora Brasil, y así que gana fuerza este movimiento de forma continental, y por supuesto en Brasil tiene esta novedad que es el uso de la urna electrónica, que no emite un comprobante, ¿no? El elector no se lleva un papelito probando que el voto que ha tenido. Y esto genera un montón de dudas, aunque la Suprema Corte Electoral de Brasil, que es la responsable de organizar las elecciones, ya está cansada de explicar cuáles son las miles de barreras que impiden cualquier tipo de fraude. Así que el brasileño entiende de sobra que las urnas electrónicas son muy fiables y que es imposible que haya algún tipo de error, ¿no? Entonces, pero la narrativa sigue igual. Sigue igual. Jairo. Sí, en este punto hay mucho fantasma respecto de si Bolsonaro va a desconocer o no el resultado de la elección. En eso, ¿tiene fake news con las que pueda alimentar a su electorado para que le crean en ese caso? Ah, está bueno. Bueno, no hay ninguna duda de que si hasta ahora, pues ya llevamos quizá 3 horas desde el resultado y Bolsonaro no salió todavía a reconocerlo, ¿no? Aunque ya hemos escuchado el presidente del Congreso, el presidente de los principales partidos, hemos escuchado a Lula, hemos escuchado el presidente de la Corte Electoral. Solo estamos esperando, la verdad, Bolsonaro y a sus hijos. Se entiende que en los últimos días Bolsonaro se reunió, y esas son informaciones off the record que sacaron algunos periodistas que están en Brasilia, que se reunió incluso con los ministros militares, ¿no? del ejército, de armada, y que debatía la posibilidad de no reconocer las elecciones, porque la última semana empujó una narrativa de que la campaña en radio no había sido imparcial, que el PT de Lula había tenido más tiempo que el PL de Bolsonaro. Y esto al final resulta que era falso, que el partido de Bolsonaro había tenido el mismo tiempo, pero este argumento sigue en la cabeza de Bolsonaro, y esto fue un tema de reuniones con los ministros militares, teniendo en cuenta la posibilidad de adelantar, posponer la elección, o simplemente no reconocer sus resultados. Así que estamos los brasileños esperando. Cristina, hablamos de desinformación y fake news, y está bien porque en muchos casos sucede eso, pero ahí está el presupuesto de que hay un engaño, y en realidad muchas veces el propio público quiere ser engañado, busca esa fake news porque coincide con lo que piensa, quiere creer previamente. Entonces ahí el concepto de desinformación es como que me queda corto. Sí, eso es un gran problema, la verdad. Es que no existe, y así en ninguna parte del mundo, qué es lo que define la fake news, ¿no? Así que en varias partes cada uno piensa de una forma. Claro que el concepto de desinformación dentro de la Corte Suprema Electoral ha quedado muy definido, y hemos tenido el presidente de la Corte, el ministro Alexandre de Moraes, siendo una persona muy dura y muy fuerte, incluso controverso, ¿no? Él ha tenido en los últimos 10 días lo que los periodistas llamamos superpoderes. Un ejemplo básico es que él tiene el poder, por ejemplo, de obligar a las redes sociales a bajar contenidos que la Corte, y simplemente la Corte, considere como siendo falso en hasta 2 horas. Y esto es una novedad que pone Brasil en un puesto que sin comparación en ningún otro país del mundo. Y claro, todavía se está debatiendo el resultado de este tipo de poder, todavía se está debatiendo si eso está muy cercano a la censura o si es algo vital y necesario en la lucha esta que tenemos todos los países del mundo. Pero estoy de acuerdo contigo cuando dices que el concepto de desinformación bueno, es muy amplio y genera la discusión sobre la censura, una posible censura. Así que bueno, estos días que vienen ahora pues nos ayudarán a entender hasta qué punto realmente fue importante la acción de la Corte.
Cristina, te agradecemos un montón. Quienes quieran buscar, está bueno. Digo, cada elección es como que se van sumando más cosas, ¿no? Para nosotros, o por lo menos para los que venimos siguiéndolas, sin estas cuestiones de la fake y sin empezar a meter... Bueno, ahora hay una página, entras a la lupa, entras, te fijas, te cuenta cuáles son las fake. Está bueno como instrumento también para nosotros, para los periodistas. Gila, ya vamos a ir. Acaba de volver sobre el mismo tema, ¿no? Sobre no se van con un papelito, esto genera dudas, le sirve de argumento al que pierda para decir, y muy confiable no es. Te voy a preguntar qué es lo que está pasando, digamos, en el sistema político con la discusión del el voto electrónico. ¿Sigue Noé, se movió? ¿Sigue ahí? Está... Me moví, pero sigo acá también. Estamos ahora en la Avenida Paulista, Romy. La fiesta absoluta acá de los militantes del PT, de los seguidores de Lula. Muchísima gente en la principal avenida de San Pablo. Muchos pasan y me preguntan, ¿va a venir Lula? ¿Va a venir Lula? Porque en la primera vuelta vino a festejar el triunfo aquí a la Avenida Paulista. Mucha expectativa de los seguidores del presidente electo para ver si viene a festejar aquí, pero hasta esta hora todavía no ha aparecido. No, me da gracia las voces, ¿no? De los colegas, porque viste que los empiezas a escuchar a la tarde, claro, y no está ya como que pidiendo pista. Un calor se debe haber tremendo, ¿no? Mucho calor, hoy el día arrancó temprano porque Lula votó temprano lejos de acá, en San Bernardo, sí, pero bueno, ya está terminando y hay muchísimo festejo acá, así que una cobertura llena de color y bueno, rodeada de gente muy feliz, ¿no? No, te quería hacer una pregunta y ahora te van a hacer los chicos también, pero... ¿hay preocupación, digo, por si puede haber algún hecho de violencia, teniendo en cuenta que los hechos de violencia fueron los que marcaron la agenda, particularmente por parte de Bolsonaro los últimos días? Pues yo te veo, digo, tranquila, te escucho transmitir tranquila, veo que hay gente divertida atrás, pero no sé cómo se está viviendo la cobertura. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hemos tenido algunos hechos ásperos con votantes de Bolsonaro porque están convencidos de que la prensa internacional está sosteniendo la candidatura de Lula y por eso cada vez que salíamos al aire, bueno, había alguna rispidez, sobre todo de noche. Y efectivamente hay temor también por el clima de violencia política, sobre todo después de las imágenes que vimos en el día de ayer, bueno, que sucedieron en la noche del viernes, de una diputada de ultraderecha, una diputada bolsonarista que sacó su arma porque una persona simplemente le dijo vamos Lula y su custodio disparó al aire, efectivamente. Hay mucho clima por el triunfo de Lula, es evidente, pero te consulto por el resultado sobre el estado de San Pablo, en donde ganó el candidato de Bolsonaro, Tarcisio de Freitas, que va a ser el gobernador de San Pablo. ¿Hay algún eco, alguna referencia a esa victoria evidentemente importante del candidato de Bolsonaro en ese estado en donde estás vos? Opacó, la victoria de Lula opacó un poco la tristeza por la derrota de Haddad acá en San Pablo, pero había expectativa, había alguna expectativa, aunque incluso los propios militantes también en el equipo de Lula decían sería un milagro que Haddad gane y bueno, efectivamente ese milagro no ocurrió. En la primera vuelta ya había quedado configurado un escenario muy favorable al candidato de Bolsonaro, que hoy incluso media hora antes, 40 minutos antes de que esté el resultado final de la elección, ya había sido proclamado el nuevo gobernador aquí de San Pablo. Es uno de los bastiones con los que se queda Jair Bolsonaro, pensando en una reconstrucción a futuro, ¿no? Claro, ¿no? Y por otro lado, expectativa respecto de que Bolsonaro exprese un reconocimiento de esta victoria, ¿se percibe más allá de los festejos que hay por Lula? ¿Se espera eso en Brasil? Bueno, me parece que a esta hora ya nadie lo espera. Era algo esperable cuando todavía Lula no había hablado. El hecho de que hayan salido todos los presidentes de la región, del resto del mundo, a respaldar la victoria de Lula es muy destacado aquí porque fue uno de los trabajos previos que hizo el PT
pensando justamente en que el escenario iba a ser muy parejo y en no dejar ningún terreno libre para que Bolsonaro desconozca el resultado. Por eso Lula sale a hablar en el momento en el que lo tenía pautado, por eso también salió el presidente de la Cámara de Diputados, el del Tribunal Electoral, ratificando cuál había sido el resultado, de alguna manera impidiendo que haya un margen institucional para que Bolsonaro desconozca esta noche el resultado. Me parece que ya a esta altura difícil que hable el presidente de Brasil, probablemente lo hagan el día de mañana. Jairo. Noé, ¿qué tal? ¿Qué prioridad tiene? ¿Qué pedido le hacen a Lula a los que lo votaron? ¿Para qué quieren que vuelva? Porque acá debatíamos, hay deflación, la economía crece. ¿Cuál es el mensaje que ellos esperan que Lula les cumpla en la presidencia? ¿O es que se vaya Bolsonaro nada más? El votante del PT más orgánico, sí, habla del clivaje democracia-autoritarismo y claramente simplemente apunta a restituir un cierto clima. De hecho, hoy Lula en su discurso decía, tenemos que recuperar la alegría de ser brasileños, este país tiene que recuperar esa alegría. En el votante orgánico hay mucho de eso. Pero después, claro, están los votantes inorgánicos, los que en la primera vuelta eligieron otras opciones y que ahora terminaron votando por Lula, que rescatan algunos de los planes de refuerzo de ingresos de sus dos primeros gobiernos y esperan que vuelva a implementarlos. Planes también educativos, planes que tienen que ver con la vivienda, apuntan a eso. Noé, gracias. Bueno, te quedas ahí. Avísanos cuando ya... Pues no sé en qué momento en qué momento te dicen no, Bolsonaro no va a salir, los festejos ya está, van a seguir un rato más, podés irte a la cama. ¿A qué hora pasa? No tenés idea cuándo pase eso. No tengo idea No tenés cuándo idea. pase eso, Perfecto. la verdad, no tengo idea. Mientras tanto No. te tenemos ahí, dale. Un beso enorme, chicos. Beso grande, estoy re preocupada por los de Gran Hermano que no se enteran que ganó Lula. Entre otras cosas. Como las Torres Gemelas. Es como- claro, Cuando no, la chica bueno. lloraba. Es una cosa tremenda, digamos. Habrá ¿Qué que va a decir? contarle. No sé si les importa mucho, Romy. Pero me parece que es como una forma, ¿no?, de cercenarle los derechos, de enterarse de lo que está pasando. enteraron Viste que que le hay gente respondió muy Alberto? comprometida toda la que está ahí. Yo ¿No creo se que enteraron Alfa el se enojo va a de Alberto? pronunciar. Hay ¿Cómo? que tener Alfa se va a Es pronunciar. verdad, Ah, tiene Podemos razón. Alfa quedarnos se va a tranquilos. pronunciar. Negra no sabe, Seguramente, ¿eh? seguramente la vocera le va a contestar. Che, Guilar, lo venís venís siguiendo, Lo venís Gran siguiendo, Hermano. ¿no? Sí. No. No, se te ocurrió Sí. Alfa, te No, hace cantaron años- Alfa por la Hace cucaracha. años que trato de entender qué significa ese programa. Y No, nosotros lo tampoco. entiendo. Pero digo, les podrían tirar un papelito por arriba, algo, ganó Lu. Sí. Digo, hay cosas que más o menos te tenés No, que no, enterar. viola sabes- las reglas del juego. Hay que empezar a contarles quién es Lu. No quiero subestimar a ninguno del. No. Bueno, gente Gran de la que Hermano está ahí. empezó hace 20 años, Sí. que fue cuando ganó Lula por primera vez. Bien, Mira, Fidanza, mirá me que- gustan esas, qué me coincidencias. gustan esas asociaciones. Ahora vamos a seguir viendo los tweets. Sheila, ¿me ayudas con el voto electrónico? Bueno, Brasil tiene voto electrónico hace más de 2 décadas, ¿no? Es así. Sí, sí. Sí. Y viene funcionando sin sospecha de fraude. En Argentina no es algo que esté en la agenda de discusión ¿Por qué? política. Te diría que, a ver, yo creo que en el gobierno de Macri, si mal no recuerdo, en el primer tramo hubo un intento de discutir voto electrónico. Después eso quedó medio desdibujado. Y hoy lo que insume la agenda es paso sí, paso no. Digamos, te diría muy lejos de voto electrónico sí o no. Por supuesto, cuando hay una elección en un país vecino, son cosas que pueden llegar a volver a ponerse en agenda. Hoy por hoy está fuera No lo ves. de discusión. No, en no lo ese veo. momento, Creo ¿quién que- había sido, digamos, que había llevado, digamos, adelante la campaña? Frigerio en algún Sí, momento claro. lo llevó El para oficialismo adelante. en ese momento. Sí. También es cierto que el sistema nuestro, que puede ser un poco anacrónico y que descansa demasiado sobre partidos políticos que ya están en crisis, también funciona. Digo, Claro. desde la vuelta de la democracia no tenemos denuncias fuertes, No, yo me episodios. acuerdo, Sí. bueno, sí, falleció Dilelo, fiscal electoral histórico, pero me decía que nunca jamás en la Argentina hubo una denuncia de fraude que moviese el amperímetro. Oigan, con 100% de inflación, mirá si nos vamos a ocupar Sí, de tenés razón. cambiar Vamos, claro. el sistema que está funcionando. Como vos Claro. decís, tiene imperfecciones, Claro. pero en las prioridades, es obvio, hemos visto que el tema de inflación no fue tema
en Brasil, por supuesto, si tiene inflación baja. Sí, Entonces, igual Guelar, digo, revirtió un poquito en los últimos meses. Digo, en términos económicos, punta a punta, el gobierno de Bolsonaro tiene puntos flacos. De hecho, el discurso de Lula dice, vamos a tener que combatir el FOMI, el hambre, nuevamente, haciendo referencia al que plan hay mucho- histórico Bolsa Familia, ¿no? El plan que implementó y que Bolsonaro, sobre el final de la campaña, modificando la Constitución, incluso duplicó, potenció una especie de AUH que había en Brasil, Pero- y Bolsonaro, si bien se suponía que sus políticas eran contrarias a eso, lo Lo recontra amplió. De y modo su- electoral, claro. Brasil es de los países que tiene un índice de injusticia social más Claro. alto, no es que Sí. tiene sus problemas superados. Ahora, los va a superar mejor si garantiza continuidad y va acumulando resultados. Yo aprendí en China del sueño chino, que lo lanza Xi Jinping. ¿Cuál es el sueño chino? Es el sueño americano, vivir mejor, mejorar la casa, mejorar la educación de los hijos, tener vacaciones, mejorar el salario, poder cambiar el auto. Ese sueño es brasilero, argentino, chino o americano, es exactamente el mismo. Los gobiernos que se aproximan por aproximación, no por optimización, a ese resultado obtienen obviamente mejores resultados. Yo creo que lo notable es la gran elección que hizo Bolsonaro. Sí, claramente. Porque en un momento donde todos los oficialismos se están perdiendo y por afán, ¿no? patadas, sí. Pero muy mal, miremos lo que le pasó a Chile con una concertación muy aceitada de más de 20 años y sin embargo fue barrida. Queda casi como el fiscal político, digamos, ¿no? Bolsonaro, y hablando de eso, para meternos en un tema álgido, tuiteó Moro, ¿no? El juez Moro, Está mirá. por ahí, tuiteó Mira. Moro. Sí. Sí. Senador electo Moro, ¿eh? Sí. Y que se había peleado, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, se había peleado, se fue del gobierno y volvió en la campaña. De hecho, lo acompañó en el último debate, estuvo cerca de Bolsonaro, después compartió una conferencia de prensa. La democracia es así, el resultado de una elección no puede sobrepasar el deber de responsabilidad que tenemos con Brasil. Trabajaremos por la unión de los que queremos el bien de la patria. Siempre estaré del lado de lo correcto. Mira qué fácil, así si fuese tan fácil. Estaré en la oposición en 2023 respetando la voluntad de Paraná, porque fue electo senador Claro. por Paraná, el Ahora, ex juez Moro. Moro, digamos, uno de los hombres de la polémica, y acá me quiero meter a discutir con los compañeros, digamos, cuánto el kirchnerismo, particularmente el cristinismo, va a anclar en esta vuelta o le va a poner la épica de la vuelta de Lula da Silva, de Lofer, de lo que le hizo de la trastada de Moro, digo, sí que, no, Sí. justamente con este Para mí el tuit. consumo interno le da a los dos, porque Cristina puede decir, vuelve Lula, vuelve la época, volvemos los perseguidos, y Alberto puede decir, si con 700.000 muertos sacó 49%, a mí no me va a sacar de la cancha por una foto en Olivos. Me lo imagino que cada uno come cualquiera de este resultado. Otro va a decir, bueno, mirá, no, perdieron los oficialismos, pierden todo el tiempo. Me parece que cada uno, pero sí, que yo creo que alguien cerca de Cristina debe estar diciendo, che, mira, y otro le está diciendo, sí, igual acá tenemos 100% de inflación y es tu gobierno. No, olvídate. No, pero digo Yo creo respecto de esto, ¿no? Los FER en la región que insistieron Bueno, tanto, ¿no? Hay un matiz interesante para mí que Lula no hizo campaña con eso. No hizo campaña con el lofer, con la persecución judicial, con los dos, prácticamente 2 años preso estuvo. No fueron simplemente procesamientos, como en el caso de Cristina, que no llegaron a mayores. Pero Lula trató de evitar hacer referencias. Hizo una al pasar en el discurso de recién, dijo, me querían enterrar vivo y acá estoy. Fue durísima, Pero, fue una de las pero frases era una más duras del metáfora. discurso. No, y En la cuando- campaña no se había metido tanto y de hecho Cuando- no hacía alusión al concepto de lofer. Cuando da la entrevista larga a la gente de Jornal do Brasil, que los primeros 30 minutos son sobre la corrupción en su gobierno, Sí. él no va, él le dice, a mí me persiguieron y salí, pero después es todo un discurso diciendo, si se investigó la corrupción es porque yo lo permití, porque yo le di la libertad a la policía para que lo investigue. Otra posición, como dice Andrés, de la persecución. No hizo bandera con eso diciendo, bueno, mirá, yo permití que se investigara, es cierto que a mí me inventaron un hecho y me metieron preso, pero hay otra forma de pararse Ahora, ante eso. Diego, vos Sí. decías, digamos, que podría haber habido conversaciones o que podría haberlas entre Lula o la gente de Lula y la gente de Cristina para decirle tranca con esto. Yo estoy seguro por la muy buena relación que tienen personal, eso estoy seguro. El presidente electo Lula y la vicepresidenta
Cristina, que ha habido conversación y es muy claro la prudencia con la que se ha movido la vicepresidenta en relación a todo este proceso. Yo creo eso que pasa por un vínculo que existe y que me parece bien que exista y bien que haya habido un retorno. Empecé a escuchar como un operativo clamor a partir de la elección de Lula a Cristina 2023. Hoy, ahora, hace un ratito. Bueno, estamos en allá. democracia, cada uno puede hacer la interpretación que quiera. ¿Cuánto ancla en esto, no? Allá está la comitiva con Guado de Pedro como ministro del Interior. Después hay distintas, no sé, fue Silvina Batakis, está Victoria Donda, también. Hay legisladores. Y efectivamente también es cierto que Lula finalmente, la justicia de su país dijo, estuvo amañado ese juicio y luego, una vez que vuelve a ser candidato, se impone. Con lo cual cabe la pregunta de qué hubiera pasado en el 2018 si Lula era candidato. Sí. Martín Lustó, como no le gustó mi categoría académica de los más y menos contentos a Aguilar, me parece. Pero yo lo pondría entre los más contentos, Aguilar. ¿Qué te puedo decir, digamos? ¿No? Los moderados, un Lula moderado, evitan, insisto, digamos, el mesiánico de Milei, tuiteó y dijo lo siguiente. Felicitaciones, presidente Lula, y al pueblo de Brasil por la elección democrática. Lo mejor para su gestión, con el deseo de que nuestros países se encuentren en el camino del diálogo y la cooperación bilateral para enfrentar los desafíos nacionales, regionales y globales. Yo te diría, Romy, que hay un Juntos por el Cambio y en particular un sector, el más moderado, que tampoco quiere regalarle el patrimonio del festejo a Cristina. Quiere que desinstalar la idea. Larreta, claramente. Morales, Lustó, podemos sumar un par ahí, ¿no? Con Mario Negri también tuiteó. Yo creo que si no ha tuiteado lo vamos a ver en poquito tiempo al propio presidente Macri haciéndolo. Yo creo que hay diferencias Qué internas. raro que no haya tuiteado. Se le trabó el Twitter, ¿no? No se le habrá, no tendrá Yo creo que lo va a hacer, no tengo la menor duda. Yo creo que hay matices y tendencias, obviamente, en una fuerza del volumen que tiene Juntos para el Cambio, donde hay 4 o 5 partidos. ¿Y la presidenta del PRO irá a tuitear? Yo estoy seguro que lo va a hacer, no Bueno, tengo la menor duda. acá apareció un tuit sorpresa. Dijimos en algún momento que podía generar cierta irritación y ahora quiero, Jairo, que le cuentes a todos los que están acá y que están del otro lado por qué debería importarnos este resultado en Brasil y si va a afectarnos o no, si mañana te levantás, no sé, mejor que hoy. Pero apareció un tuit sorpresa en esto de, bueno, Bolsonaro perdió como presidente, pero hizo una muy buena elección. ¿Quién salió a felicitarlo? Javier no habla con nosotros ni de casualidad, Milei. ¿Qué dijo? Mi felicitación y respeto para Jair Bolsonaro, que hizo lo que debía hacer sin temer a los costos políticos. Hizo grandes reformas y deja un mejor país que el que recibió. ¡Viva la libertad! Plim, 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 plim. Ustedes lo están viendo. El diputado libertario que claramente tenía relación con Bolsonaro, sobre todo con el hijo, uno de los hijos, vos sabés, tiene 3 hijos que se dedican a la política. Eduardo Bolsonaro es el más dedicado a las relaciones internacionales. De hecho, viene a la Argentina sistemáticamente. Sí, igual, el que vino y dijo el borracho este. Sí, no, bueno, está bien. Se puede criticar al presidente de la nación, pero venir de afuera, decirlo en esos términos, me parece completamente irresponsable. Eso que vos decís, desubicado y irresponsable, es así. Es paralelamente el diputado electo con más votos en la historia de Brasil, diputado por Río de Janeiro, Eduardo Bolsonaro. Bueno, eso también está pasando, digo, claro, es verdad. Algo que a nosotros, digamos, las élites que queremos como cierta convivencia más democrática. Preguntándole por qué Milei tiene 20, 22, 20 y pico de cada vez va subiendo con la intención de voto. Derrapa con los órganos, derrapa con la venta de pibes, derrapa con lo que puede y vuelve a posicionarse y a acomodarse. Así que no me sorprende esto que me estás diciendo del hijo de Bolsonaro. ¿Le vas a contar a la gente en un ratito si va a estar mejor mañana a la mañana porque ganó Lula? En 2 minutos. Tensión. ¿Qué momento? Van a saber cómo se despierta. No me lo digas ahora. No. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana, en Recoleta. Podés vender tus alhajas brillantes y relojes, antigüedades a precios internacionales. Además, ofrece un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. Ya venimos. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino.
A ver, hay festejos por ahí, no la perdimos en alguna caravana. Y hay festejos. ¿Está Lula festejando, Leo? Ahí está Lula festejando, la verdad, 77 años, ¿no? Sí, 77 cumplió el 27. Impresionante. Mirá, Ahí está. Ahí está. Noé Barral decía hace un ratito que lo estaban esperando en la avenida Paulista, se preguntaban si iba a ir. Había estado la primera vez, la gente se acercaba a preguntarle, la veía con un micrófono, si iba a ir a festejar, bueno, con sus votantes, con el electorado, con el pueblo brasilero que lo eligió nuevamente presidente por tercera vez a los 76. Me impresiona, 77 años y está ahí. Yo estaría en mi cama hace 3 horas tapada. Bueno, Biden tiene 80, no está igual de bien. ¿Quién? Biden, el presidente de No, Estados Unidos. pobrecito, la verdad que no. Pero la verdad que hay que estar ahí, digo, después de todo el día. Las distancias en Brasil, donde Noé contaba recién que votó, hasta que vuelve al centro de campaña. No, pienso que esa emoción, toda esa gente, todo eso es vitalidad pura. Claro. Eso es vida, eso es una píldora de dame 25.000 años de vida más. Sí, Y claro. además por lo que vivió Lula, ¿no? Digo, por todo el proceso que él vivió en los años que estuvo privado de su libertad. Bueno, recuperar esto también, yo pensaba lo mismo hoy, ¿no? Digo, un hombre de 77 años que dijo, incluso seguramente como parte del gancho en la campaña, no voy a volver a ser candidato en caso de que sea electo presidente, como efectivamente ocurrió, pero bueno, sus 77 años de edad y luego de todo lo que vivió, logra otra vez ser presidente por tercera vez de su país. Bueno, ahí lo vemos festejando. La duda era si iba a ir o no a saludar al electorado. Ahí está, tiene para rato. A Noé la habremos perdido en algún bar de la avenida Paulista. Se merecía una cerveza. Pero unas cuantas, te diría, Mirá porque cómo- el clima de trabajo era difícil. Sí, claro Más que sí. allá del profesionalismo, por supuesto, de los colegas, que los hemos visto a lo largo de todo el día. Digo, el tema del alcohol y del calor y de estar todos tan, ¿no? Me parece que pasados un par de vueltas, hacía difícil, ¿no? Se veía que se le venían al humo. Sí, claro. Y las colegas lo han manejado, particularmente las colegas mujeres lo han manejado muy bien. En una sociedad muy machista como la Muy brasileña. machista. Jairo. Sí, si bien el dato ahora de la recontraactualidad es que se está devaluando el real en las operaciones a futuro fuerte, 5.35 el dólar en Brasil, estaba 5.28, 5.29, eso es una primera reacción a este resultado que, como recién decíamos, ¿qué importa para la Argentina? Más allá de las simpatías políticas y de si estamos más contentos porque ganó Lula y perdió Bolsonaro, para la Argentina lo que importa es que Brasil crezca, Claro. que los brasileños cambien el auto, porque el 60% de nuestras exportaciones industriales van a Brasil, y si la economía de Brasil se mueve y está más o menos ordenada, como decía Aguilar, en los carriles habituales, eso es para Argentina positivo. Después, si se devalúa sostenidamente el real, nos mete presión para nuestro problema con el dólar, pero en el fondo necesitamos que vayan creciendo de manera ordenada para venderle nuestra producción. Y hay que decir que los nombres que se barajan para el equipo económico de Brasil hacen referencia a ese consenso que tienen los brasileños desde el plan real para acá. Tasa de interés alta para bajar la inflación, cuentas públicas ordenadas. Suena Andrés Lara Resende como ministro de Planificación, un ex asesor de Fernando Henrique Cardoso en el plan real para el Ministerio de Planificación. Para ministra de Agricultura suena Simone Tebet, que fue la candidata que salió Tercera. y que después le dio gestos de apoyo Sí. al apoyó Apoyó finalmente, explícitamente. claro, sí, sí, sí. De hecho, estaba hoy ahí en el Bueno, cerca de... Con ministra de Agricultura se trata de un gesto muy importante a la principal fuerza económica que tiene Brasil, y hay que ver si se confirma un hombre como Enrique Meireles, que recién tuiteaba celebrando el triunfo para el Ministerio de Hacienda, en un Brasil que tiene bandazos políticos, pero un consenso económico importante, y hasta el apoyo de Leo DiCaprio, que Ajá. tuiteaba más temprano que hoy, por su rol de ambientalista, no de actor, era una elección clave. Acordate que, como decía Andrés, Bolsonaro está asociado al descuido de la Amazonia, y el resto del mundo que mira el cambio climático estaba esperando la llegada de Lula para poner eso en agenda. Y fue además- parte de su discurso, ¿no? Sí. Sí, También. y además porque salió con Giselle Buchen, que es brasilera, ¿no? Y acá Claro, todo que es un tiene que dato ver con importante. todo. Gila. Y el increíble Hulk también. Sí, lo también, aportó. todo, claro. No, miraría con detenimiento a partir de ahora cuál es la demanda del electorado opositor, si va a pedir un acompañamiento crítico, si va a pedir una crítica a rajatabla. Hay que ver el grado de dureza, porque eso también va a explicar un poco el comportamiento de el comportamiento en el Congreso, el comportamiento de los políticos opositores, ¿no? Así que esperemos que, está claro,
Lula tuvo su discurso pacificador, unificador, un solo Brasil. Bueno, hay que ver cuál es la demanda del electorado opositor. Gracias, compañeros de IPS. Gracias, Me encanta Romy. hacer estos programas Hermoso. juntos. Gracias por ¿Qué invitarnos. ¿Qué tenemos? ¿La de medio término de Estados Unidos Tenemos ahora? Estados Unidos en noviembre, Ojo, elecciones atenti. legislativas importantes. Atenti, tirá la agenda, Fidanza, Bien, por ahí, cómo qué no. sé yo, podemos armar algo así. No me quiero ir sin decir que me parece un horror la discusión a partir del asesinato de Blaquier, si andaba con una BMW, si se tenía que haber resistido o no. Estamos discutiendo qué moto usaba en lugar de cómo lo pudieron asesinar en plena Panamericana. Simplemente esto, dato de nuestra Argentina de todos los días. Hoy en esta cobertura especial de Brasil, empecé a gestionar la agenda. Me gustó Perfecto. Estados Unidos medio término. Tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre. En Patronato hay elecciones ahora. No sé Sí. si esa califica, pero vemos. No, me gustó la de Bueno, Estados salió Unidos. campeón, entonces revalida un poco. Bien. Yo te Bueno. salvo desde Washington, Fidanza. Los Mirá chicos qué cuidan- conveniente, sí, sí. los chicos se quedan acá, cuidando el barco. Gracias, gracias a todos. Nos Vos. volvemos a encontrar domingo que viene a las 10 de la noche acá porque nos interesa tu opinión pública.